Bueno, hemos invitado a don Carlos Alarcón, gracias por estar acá con nosotros. Muy buenos días. Para que hablemos de lo que acabamos de escuchar también, que es la otra parte, que es la otra versión respecto al tema de los tweets, la influencia en las redes sociales, estas cifras que ha presentado el gobierno, la ministra de Comunicación, sobre la influencia de Carlos Mesa o la influencia de Evo Morales. ¿Cuál es la evaluación que tienen ustedes? Bueno, gracias primero, Jorge, por tu invitación. Yo considero que, digamos, este sería un tema anecdótico, bastante banal y trivial, por supuesto. Lo que preocupa es que el presidente ataque a un medio de comunicación con este tema de quién es el más tuitero en Bolivia, o el mejor tuitero en Bolivia, cuando esto ya está afectando de alguna manera la libertad de expresión. Considero que habiendo problemas tan urgentes para solucionar en Bolivia, que son de acuciante agenda por el gobierno debería estar preocupado en eso y no debería estar preocupado en ese culto que están generando hacia la personalidad del presidente para saber cuán aceptado o no en las redes sociales es el presidente. Y si quieres hablar de esos datos, tendrías que empezar señalando la cantidad de dinero de recursos públicos que destina el actual gobierno en fomentar y hacer crecer este culto a la personalidad del presidente, cuando todos los otros líderes de opinión en redes sociales lo único que hacen es con recursos, por ejemplo en el caso del expresidente Mesa, con cero inversión de recursos, publica una que otra columna, uno que otro Twitter, y en base a eso se ha convertido en un líder de opinión. Pero me parece realmente una trivialidad y una banalidad que un presidente del Estado esté preocupado de esas cuestiones, habiendo temas tan importantes para solucionar en la agenda del país. Estos son algunos de los números que se han presentado, que nos mostraba la ministra a propósito de, por ejemplo, el número de me gustas, de personas que le ponen me gusta a alguna publicación, y hacía estas comparaciones. El nuevo escenario, las plataformas de las redes sociales son el nuevo escenario de discusión de la política, de presencia de la política, no solamente en el país, en todo el mundo. Es por eso que se le estará dando esta importancia. ¿No cree usted que también tiene mucho que ver sobre aquello? Sí, evidentemente las redes sociales han cobrado un impacto importante precisamente porque cada vez la libertad de expresión formal en Bolivia está disminuida. Entonces, de alguna manera han ocupado un lugar importante de opinión pública las redes sociales, y en eso obviamente hacen un trabajo importantísimo los ciudadanos, ¿no? Pero independientemente de quienes estén con mayor o no presencia o posicionamiento en las redes, lo importante son más que los mensajeros, los mensajes, ¿no? Yo creo que los ciudadanos ya tienen una madurez democrática en Bolivia, independientemente a quién siguen o no siguen, para valorar el contenido de los mensajes. Y puede ser que en algunos casos estén de acuerdo con el contenido del mensaje, ¿no? O en otros casos no, independientemente de quién sea el mensajero. Entonces, desde todo punto de vista, considero realmente una superficialidad manejar estas cifras, digamos, tajantes, y en base a eso tratar de hacer apreciaciones de proyecciones políticas, ¿no? Ahora, la política se la juega centímetro a centímetro, palmo a palmo, y cuando usted habla de un me gusta más o un me gusta menos, o de miles de personas, hace a la influencia de la persona, hace a la influencia del líder político en este caso. Sí, pero yo creo que, como te digo, hay temas realmente de agenda nacional más importantes, y habrá que evaluar cuáles son los aparatos que están detrás de eso. No es lo mismo un ciudadano, un líder de opinión, que con el esfuerzo del día a día va construyendo su propia imagen en redes sociales, que un dignatario de Estado que derrocha recursos de los bolivianos para hacer crecer el culto a su personalidad y de esa manera tratar de subir su imagen en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, ¿no? Es otro tema muy importante de debate, Jorge. ¿Qué estamos haciendo con la plata de los bolivianos? ¿En qué la estamos destinando? Porque esa no es plata ni del presidente ni de su gobierno, esa es plata de todos nosotros, y creo que deberíamos invertirla en cosas más importantes para el país. ¿Cuál es el impacto de Carlos Mesa en las redes sociales que ustedes han podido percibir, que ustedes han podido captar a través de la actividad de redes sociales que tiene el expresidente? Bueno, yo creo que él ha ido formando una imagen pública de líder de opinión antes de entrar a la vida pública, ¿no? O sea, estás hablando de una trayectoria de muchos años, y eso obviamente se refleja en este posicionamiento mediático, ya sea en los medios de comunicación o en las redes sociales. Lo que sí te puedo garantizar es que el expresidente Mesa no gasta un peso para este posicionamiento en las redes
redes de comunicación y él personalmente es el que se encarga de difundir sus mensajes. No tiene todo un aparato de comunicación, no tiene cientos de funcionarios públicos que están a su servicio para hacer crecer su imagen en las redes sociales. Él personalmente hace su trabajo en base a esa trayectoria que ya tiene como ex periodista y ahora como líder político y líder público del país, ¿no? Entonces me imagino que toda esa inversión de tiempo y de esfuerzo durante muchos años se refleja en este efecto reflejo que tienen los medios. ¿Qué retroalimentación tiene él? ¿Le ha comentado alguna vez usted? No, esos temas él es experto en medios de comunicación, él maneja eso solo, pero me imagino que está muy informado con todos los medios de comunicación al día, ¿no? En los periódicos, en las radios, en la televisión, tanto en lo que pasa en Bolivia como lo que pasa en otros países del mundo. Muy bien, le agradezco mucho por haber estado acá con nosotros. A usted, Jorge. Se ha venido hablando bastante de este tema de las redes sociales, quién es el que más influencia, quién no. Bueno, estas cifras que se han conocido en las últimas horas, que en un periódico establecían que el que más influencia tiene a través del Twitter sería Carlos Mesa y después estaría el presidente Evo Morales y las cifras que ha presentado el gobierno. Nosotros seguimos y tenemos en este momento escenario. Vamos con los chicos.